necesito mi compuesta. Bien, entonces, el video social lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces recuerden. Sí, esto no lo visto. Vamos a recordar esto todavía. Entonces, el ciclo de vida tiene hacia el final de qué tiene. Un hospedero definitivo y un hospedero intermedio. ¿Cuál es el hospedero definitivo? El hombre. La vaca. Primero tenemos hospedero intermediario, ¿no es cierto? Por lo tanto, entre ellos y toda la enfermedad, el hombre, ¿qué es lo que tiene? El hombre tiene la tela, o se llama tibial. Solamente el hombre tiene tela. Y va a eliminar qué cosa? Huevos, óvulos. A veces pronto salen solas, pero caen al suelo y se dispersan en el suelo, porque tienen mucha musculatura. Y entonces, al dispersarse, la vaca, los vacunos, comen y se van. Entonces, ¿qué van a ingerir? Huevos. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a desarrollar en el músculo? Cisticercos. ¿Sí? O sea, una estructura. Una estructura que mide 30 micras, que es compacto, cuando llega al músculo de los animales, se va a desarrollar en 3 meses y se va a convertir en una estructura que ya es vesicular y que además contiene esposas y incluye un sentido. Entonces, una cosa de 30 metros se mide en una rara que mide un sentido. ¿Y el hombre cómo se infecta? Al comer la carne ¿con qué? Con huevos. ¿Con qué? ¿Con huevos? ¿Cómo? No te estamos repitiendo 20 veces. ¿Con qué come la carne? ¿Qué? Con las larvas. ¿Cómo se llama esa larva? Cisticercos. ¿Se acuerdan del cisticerco? No se puede. Hay que ponerse esto es lo que va a tener ¿de dónde está? ¿Ah? ¿Dónde encontramos el cisticerco? ¿Ah? ¿Dónde encontramos el cabo de la están tomando apuntes de lo que han ustedes? En la carne de cerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se come esta carne, ¿no? De cerdo o de vaca? ¿Qué va a comer? ¿Los huevos? Sí. Entonces el cisticerco es, esto me lo saquearon unos alumnos. Y entonces, esto es más o menos así el cisticerco. ¿Lo han visto el cisticerco? Ahorita se los he mostrado, ¿sí? Entonces,
Esto parece un cisticerco, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hay una estructura compacta, una bolsa y adentro del plano de carne. Entonces el hombre se come esto, ¿sí? Un cisticerco. La carne se deshace, pero el cisticerco cuando se ve liberado, tiene que ser carne mal cocida. Entonces cuando ya se ve liberado, ¿qué hace? Se evagina. ¿Qué significa se evagina? El escole que estaba adentro salta. Este escole se fija en la mucosa, esto se pierde y a partir del cuello se forma toda la tela de varios metros en 3 meses. ¿Está claro? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya el cisticerco en el intestino. Pero está evaginado. Se fija con el escoles a la mucosa y empieza toda la tela en el intestino. Tiene que venir de atrás, ¿no? Si no, está viniendo a poco. ¿Qué es eso? Por ahí 2 minutos, 15 minutos, bueno, entonces, vamos a hacer el ciclo de drenado. ¿Y cómo es el ciclo de drenado en el ciclo de Tenia solo? Tiene el hospedero definitivo, ¿quién es? Solo el hombre, nadie más tiene este. Y el cerdo es el hospedero intermedio. Entonces el cerdo se va a infestar con promotoras que eliminadamente huevos, están en las heces. Y como el cerdo es caprófago, ¿qué va a suceder? Ingieren los huevos, quedan atrás, se activan, pasan al intestino y de ahí por vía sanguínea van a llegar al hombre, al músculo. ¿Y qué se va a ocupar en el músculo? La larva. ¿Cómo se llama la larva? Y entonces se queda, ¿no es cierto? El hombre compra ese cerdo, se lo come y ¿qué cosa? Sí. Y el hombre prepara el intestino, se evagina el estómago del cisticerco, se fija en la mucosa y se forma toda la verdura. Entonces los dos ciclos son parecidos, solo que cambian de hospedero. Bien. Entonces, ¿qué daño va a causar? Lo que hemos visto es que cuando uno come un cisticerco, está comiendo la pared intestinal, se vagina, se fija la mucosa y forma todo. Y entonces, ¿qué daño va a causar? Solamente está pegado acá. Un puntito de qué corte es el escólex de Tenia solo, de una cabeza de colón. Entonces, y eso se fija en la mucosa que va a ser daño a los 7 metros de intestino metal. Entonces no hay ningún daño destructivo, nada. ¿Cuál es el daño entonces que va a producir? Va a sustraer nutrientes. ¿Y por qué sustrae nutrientes? Porque de esos alimentos se usan. ¿Y porque tiene qué cosa? Teumir. No es lo mismo que y entonces a través del tegumento, tanto que ingiere alimentos como también elimina sustancias de desecho. Entonces vamos a tener daño expoliotriz, pero daño expoliotriz de qué? Sustracción de alimentos y daño toxicológico. Eso es el tema de la patogénesis. Entonces en la clínica, ¿qué vamos a tener? Que la mayor parte de la gente se asintomática, no tiene síntomas. Ni cuenta se da que el gusano está quitando la protección, come para él, para el gusano, ¿no? Entonces, no hay muchos síntomas. Otros tienen sensación de hambre. Nosotros conocíamos a un médico parasitólogo en Chile, y entonces tenía qué cosa, no se lo prepara. ¿Por qué no se trata de la teta? Es mi amigo que me avisa a la hora que tengo que ir a almorzar. ¿Cómo le avisa? Con esa sensación de hambre.
Y además no se le va a poner la trata porque para que necesito huevos de tela para mostrarles unos años, ya que y entonces se han muerto los telas saginadas, no saginadas. Bien, algunos presentan inapetencia, ¿sí? Otros tienen aumento del apetito. O sea, que ya son síntomas muy subjetivos. Bien, ¿y qué síntomas generan? Sensación de cuerpo extraño cuando una proglotia sale por el esfínter, ¿no? Y puede haber en algunos casos insomnio y preocupación por el nada más, en realidad, mucha gente tiene una pena. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando el niño que va a tener estos varios problemas o únicas. Es la única manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Examinando las heces que podemos encontrar proglotas visibles. ¿Cuánto mide una proglota de ancho? 1 centímetro, ¿no? Y 2 o 3 centímetros. Que se llama de entonces es visible. O si no, al examen microscópico. Luego se llama microscópico. Huevos. Esos huevos, ¿hay diferencia entre tela saginata y tela sólida? No hay, son iguales. Claro, genéticamente son diferentes, morfológicamente son diferentes. Entonces, cuando encontramos huevos de tenia en el examen de ¿qué decimos? Huevos de tenia SP, porque no sabemos si es sólido o sólido. Entonces, miren eso es lo que vemos. Entonces, podemos ver estos huevos que tienen una cubierta dura, oscura, con radiaciones. Y en el embrión y en el interior que encontramos, el embrión hexagonal. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Embrión hexagonal. Y luego, estas son prolótidas graves. ¿De quién será esta prolótida grave? La primera de quién será. Estas son fotos, ¿sabes? O sea que no comparen los tamaños, las cosas, porque tenia sólido es más delgadita y más pequeña, y la de tenia saginata es más grande y más ancha. Pero, ¿qué es lo que las diferencia? Estas cosas. ¿Qué son? Ramificaciones uterinas. Y las ramificaciones uterinas acá son menos de 12 en sólido y más de 12 en tenia. Pero las pelotas que vemos son estas. Por ejemplo, este es de saginata, este es sólido. Este es sólido. Este es saginata. Bien, ese es entonces el diagnóstico para ver huevos o prolóticas. ¿Y cómo hacemos las prolóticas? ¿En cocina o no con la carne? O carne libre de infección, que pasa por el pulmonar, etc. Pues si se van a ver ahí, ¿qué van a comer? Carne más barata, pero que no pasa por los campos. Entonces fácilmente vamos a tener que probablemente pueden estar infectadas. Estas cosas, no te lo olvides, si no, además que lo hice, no puedo creer. Bien, entonces, ¿y cómo hacemos el control? ¿Qué es? El control se hace eliminando ¿qué? Hay que eliminar. Hemos visto el baile. Porque si no el cerdo viene sin anestesia y se va a infectar. Y también puede ser el canal. ¿No es cierto? Control de las. Los veterinarios hacen un corte del cerdo y rápido tocan los sistemas. En vacas más voluminosas. ¿Por qué? Porque las vacas que no tienen cuestiones libres, porque no comen eso. El cerdo come eso, entonces comen muchos huevos. Y las vacas comen menos, y además se desplazan. Entonces, esto se tendrá que controlar. Hay que controlar esto. Bueno, la crianza de cerdos tiene que hacerse de forma adecuada, que no estén expuestos a la
heces humanas, ¿no es cierto? Les dije cómo hacen los que compran cerdos para saber cómo tienen cerdos. Ahora ya es difícil en las ciudades que los cerdos antes se Lima, los cerdos se criaban en las ciudades. Ellos llevaban cerdos a que ponen la razón. Y claro, los niños, ahora que llevan sus cerdos se roban. Entonces, ya no. Entonces, eso por lo menos se encuentra. Pero en los pueblos, todavía, los cerdos son como mascotas. Pues viven en la casa, en los patios, salen a la calle, comen veces que están en la calle, etc. Entonces pueden estar infectados. ¿Y cómo hacen los que compran cerdos en los pueblos que van en una camioneta y se compran cerdos? Porque lo compran barato en el pueblo, los que se compran cerdos con cerdos llevan la camioneta. ¿Cómo hacen para saber si tienen un tiempo? ¿Qué se les ocurre? Cualquier cosa, digan. Qué lindo. Qué bien. Miren que los compradores son cuasi primates. Entonces ya vamos a seguir la clase. ¿Cómo haría para saber si tienen o no tienen quistes secos? ¿Qué dices? ¿Ah? O rayos X. Y le toman rayos X, sí puede ser, pero en un pueblo no hay rayos X. Y si hay, más le cuesta la radiografía que el cerdo. ¿Es verdad? Las heces. ¿Qué dicen? No has entendido el ciclo. ¿El cerdo en las heces tiene los quistes secos? No. ¿Inspección de la lengua? Muy bien. Tiene que inspeccionarse un músculo que esté externo. ¿Y cuál es el músculo más externo? La lengua. Entonces le ponen un palo en la boca y agarran la mano y pasan. Si tiene nódulos la lengua, ese cerdo tiene quistes secos en todo el cuerpo. Entonces, esa es una manera, pero a veces pues pasan y entonces ya puede ser que tengo mejor no lo llevo a camar, lo mato en el campo y lo vendo clandestino y la gente compra barato. Bien, entonces el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es más fácil que de la inmunolepis nana, que es pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque se acuerdan cómo era el tratamiento de inmunolepis. Ustedes no se acuerdan nada, pues todo claro. Praziquantel, pero que tengo que repetir. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué tengo que repetir? ¿Puede volver a adquirir? Porque se vuelve a formar. A ver, ¿por qué? Porque se vuelve a formar los cisticoides, que siguen en Porque no afecta, no mata los cisticercoides, solo mata al adulto. Y pueden quedarse cisticercoides dinámicos y después salen para ser adultos y se desarrollan. Entonces, cada mejor dicho, una vez no se repite los mismos. Y otros van todos. Pero este no, una sola vez y se acabó el problema. Sin embargo, nosotros hacemos tratamiento masivo, perdón, no masivo, acá no funciona el tratamiento dirigido. ¿Y qué significa el tratamiento dirigido? Que tenemos que obtener el adulto. ¿Para qué tendremos que obtener el adulto? Para saber si se ha eliminado completamente, porque si se elimina todo, 5 metros, y no se elimina el escólex con su cuello, ¿qué va a pasar? A los 3 meses otra vez está toda la TNA. Entonces hay que verificar si se ha eliminado el escólex. ¿Y para qué más? Para saber si es tenia solo o sacrilegio. ¿Será lo mismo que tengas una tenia solo y una sacrilegio?
¿Qué prefieres tener? ¿Sol o saginato? La saginata, mira, 8 minutos. Sol o saginato. ¿Qué prefieres? ¿Sol o saginato? ¿No? ¿Por qué? ¿Ah? Puede tener. ¿Todos en orden? ¿Puede ser? Muy bien. Porque contiene sobre los ustedes se vamos a ver esa clase de casos peligrosos pero nosotros le damos ¿en qué consiste el tratamiento dirigido? Un día de tratamiento, que generalmente son días como ahora, le damos dieta. Se coma muy poco y que no tenga residuos, nada de sopa, que no puede ser confundido con las cosas. Y al día siguiente, temprano, se le da el tratamiento, frase completa. Y a las 3 horas un tubero. Pero le damos un balde, esos de pintura, y todos los etiquetas con cuartos de pintura. Entonces ahí les ponemos formol salido para que fije la muestra, ya no lo voy a llenar. Y entonces ahí va a defecar y después de que tome el producto. Se defeca todo lo que sea necesario. Todo el día puede ser. Y eso trae lunes, y ponemos una aparatita que la lava las heces hasta que finalmente queda la examinamos si es solo, saginato y se ha eliminado por esas cosas. Eso es el tratamiento dirigido, muy importante en esta operación. Bien, entonces con eso terminamos entonces ahora sí vamos a ver. Entonces se llama cistis cercoso. Cuando hemos visto el ciclo de teniasis, ¿qué es lo que tenía el cerco? ¿Qué enfermedad? ¿Tenía teniasis? ¿Qué tenía? Cistis cercoso, entonces, si es cistis cercoso humano, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a decir que más bien es unas zonas, vamos a hacer las veces del cerco. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es esto? Son los famosos cortes del cerebro. Este es un cerebro humano. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué será esto? El escorte que tiene una membrana, un líquido y este es el cistis seco, que es una membrana, un líquido. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? ¿Ah? ¿Qué está? Dios mío. Ustedes están en otra. Están pensando en quién. El escorte. Hemos dicho que está invaginado, no se debe encontrar la bolsita, todo, ya no sé qué va a hacer para que capte, ¿no? Entonces, este es el cistis seco, esto es líquido y esto es el escorte de la futura tierra, ¿no es cierto? Y miren, acá hay otro. Quiere decir que este hombre se comió muchos, ¿qué cosa? Acá es, bueno, ya no es cistis secos, ¿ya? Entonces, para hacer las cercosis, el cerdo porque tiene muchos cerdos, porque comen muchos productos que no son, ¿sí? Y en este caso el hombre no. Entonces, ¿qué es la cercosis? Es una infección del hombre, larva, venazol, localizadas en diversos tejidos y se adquiere por ingerir huevos de huevos. Entonces, por ejemplo, en la teniasis, los judíos tendrán teniazol. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque no comen cerdo. Los evangélicos tampoco, ¿no? Entonces, no tienen teniazol. ¿Y quiénes no tienen teniazol? Los hindúes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son las vacas sagradas, entonces no comen carne, pero sí comen carne de cerdo. O sea, pueden tener teniazol. Pero la cistis cercosis y
Los vegetarianos más todavía, porque los huevos de tenia solo contaminan las verduras. Y entonces nadie se libre de cisticercosis, cualquiera. Puede ser que ustedes van y tomen en un restaurante una lechuguita, una ensalada, y está con huevos de tenia. Mala suerte. Cisticercosis. Mira, por eso es que es muy peligroso. Entonces, antiguamente se llamaba Cisticercus celulose, porque se pensó que era un parásito diferente al bacterio, pero cuando se ha encontrado que es una larva, ya no puede tener ese nombre científico de la misma especie. Entonces, yo lo pongo ahí porque puede ser que ustedes lean en un libro, Cisticercus celulose, eso no nos han enseñado. Pero se debe decir larva de tenia. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿cómo es la larva de tenia? Forma vesicular. ¿Qué significa vesicular? Como una vesícula. Algunas veces han tomado una caliente y les hacen una polla, eso se llama vesícula. Entonces, así es un sistema, como una vesícula. Es vesicular. ¿Qué tamaño tiene? 1 centímetro. Entonces, visible, así que está 1 centímetro. Es de color blanquecino, transparente, y el que hay en el interior, el escorio es imaginoso. Entonces, acá tiene pared vesicular, el higo que se líquido. ¿Y para qué habrá líquido? Es para proteger el escorio. Este es el canal espiral. ¿Cómo es eso el canal espiral? Porque el cisticerco se invagina. Entonces, sus paredes externas se meten así. Y van a estar cada por cada las partes, paredes externas. ¿Qué más? La corona de gancho, porque este tema ¿no? La corona de gancho, que no tiene ventosas. Entonces, estos son los cisticercos. Esto es lo que estamos viendo, y estos son los cisticercos que ya se ha imaginado. Y quiere decir que se ve el escólex. Entonces, cuando un hombre come uno de estos, llega al estómago, se vagina, y con esto acá está el cuello, y acá se forma todo esto se pierde. Y a partir del cuello forma todo el tema. En este caso, estamos viendo cisticerco. Entonces, hay otro tipo de cisticerco que es el racemoso, es este, que empieza a crecer desordenadamente, puede llegar de 10 centímetros, o sea, 10 veces más que el otro. Pero se ha deformado, ya no hay como de gancho, y todo. Y antes se pensó que era otra especie de parásito. Pero como el PCR se demostró que es lo mismo, solo que ha degenerado. ¿Y dónde se encuentra eso? Solamente en la base del cerebro. Entonces, este es un cisticerco completo, un todo. Que hemos sacado un cisticerco de un cerdo, lo hemos aplastado, un poco de colorante. Acá están sus membranas, el líquido se perdió. ¿Y qué cosa es esto? Fuerte. El escolex. Y entonces acá tenemos este estado de escolex cervical. Y este es un corte histológico. Entonces en el corte histológico, ¿qué tejido es este? Músculos. Este es cerdo. Entonces hacemos un corte de son caros. Este es el canal de la invaginación. Acá hay ventosas, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque acá están las 3 capas que tiene el cisticerco. ¿Cuáles son esas 3 capas? Vamos a dibujar esto y esto, ¿ya? Entonces acá viene así, y acá viene así, ¿cierto? Esta capa externa es acidófila y no tiene células, es acéfila, pero se colorea bien. Luego vienen células de tejido conectivo. Células. Es igual, así cada y esa es la capa media, muy delgadita. Y lo demás son células de tejido conectivo laxo. Y puede haber células, pero suele encontrarse en unas estructuras redondeadas, así grandes. ¿No? ¿Qué se llaman esas estructuras?
corpúsculos calcáreos. ¿Ya? Es típico de esto. Entonces, cuando un patólogo ve esto, ya está hecho el agua de gente. Y este mismo otro corte, acá está el músculo, acá y finalmente en los bordes puede haber reacción con células, eosinófilos principalmente. Acá y acá, en los polos. ¿Y esto qué es la ventosa? ¿No? Entonces aquí hay ganchos que se han cortado, y este es esto blanco, el canal de la intravenous. Tipos de cisticerco. Hemos dicho que el cisticerco es vesicular, ¿sí? Estos son cisticercos vesiculares. Vean la vesícula y en el líquido, y este puntito, ¿qué será? El estómago. Acá también. Esto es real, esto es una tomografía de una persona y que se encontraba muchos cisticercos. Ese es el cisticerco vesicular, ¿sí? Y este es el racemoso. Ven como que hay un racimo de uvas, por eso lo dicen racemoso, ¿no? Y está en la base del cerebro. Ese es el otro tipo de cisticerco. ¿Qué cosa es este? Un cisticerco de teneazol, pero que ha degenerado. No se sabe la causa. Bueno. Entonces, ¿cómo es el ciclo de la cisticercosis? Para empezar, bueno, que sepa que esto es, aquí hay dos ciclos, el ciclo de teniasis y el ciclo de cisticercosis. Entonces, nuevamente vamos a repasar para que no se olvide. ¿Cómo es el ciclo de teniasis? El hombre tiene la tenia, elimina huevos, contamina el suelo, se lo come el cerdo, y el cerdo ¿qué hace? Cisticercosis. Y entonces el hombre come carne de cerdo, llega al intestino, se vagina y se forma la tenia. Eso es teniasis. Pero ¿cómo es la cisticercosis? En la cisticercosis el hombre hace las veces del cerdo. ¿Qué va a comer? Huevos de su tenia. Ya no los cisticercos, sino huevos que están en las verduras. Y entonces esta persona llega, come este huevo, que es exactamente como el cerdo. Come el huevo, pasa por el estómago, se activa. ¿Y qué sale del huevo? En el intestino delgado. ¿Qué sale? ¿Ah? ¿El cisticerco? ¿Qué sale del huevo? ¿Qué hay dentro del huevo? El embrión, exactamente. Qué difícil, ¿eh? ¿Por qué se hace tan difícil esto? Yo les aseguro que si ven una novela se lo saben perfectamente. ¿Saben por qué? Porque están anotando y escribiendo palabras, no imágenes. Si ustedes harían esquemas de lo que están viendo, se lo aprenden todo. No hacen esquemas, no hacen imágenes. Y es muy difícil aprenderse el diccionario, ¿sí o no? A ver, apréndanse el diccionario. Ni 2 páginas, ¿sí o no? Pero si ustedes ven imágenes, sí, eso se aprende. Entonces, en lugar de estar escribiendo, que está en todo, lo que estoy hablando está en los libros, está en todo sitio. Lo que tienen que hacer es entender, y ese es un proceso de aprendizaje interesante. Ustedes escuchan una cosa que es palabras y las convierten en imágenes. Entonces su cerebro ya está trabajando y eso ya se queda. Pero si solamente yo hablo y anoto palabras, todos son abstractos, totalmente abstractos. Una palabra, cuando yo digo cisticerco, ¿qué es? Una S, una C y la I, etc. Son palabras. Y cisticerco es una palabra que puede ser igual que camarón, ¿cierto? Porque se empieza a conocer. Pero si ustedes cada que escuchan algo lo asocian a una imagen, eso va a ser mucho más fácil de retener. Entonces, ¿qué hay dentro del huevo? El embrión. Exactamente. Y entonces ese embrión exacato que llega al estómago, al intestino, eclosiona porque pasó por el estómago, ¿y qué sale? El embrión exacato, el huevo, y ese embrión exacato tiene 6 ganchitos, se fija la mucosa, se pega la mucosa del intestino, entra con enzimas, ya tiene, entra, alcanza un vaso sanguíneo, y por el vaso sanguíneo, ¿a dónde va a ir?
al corazón, al pulmón, regresa al pulmón, al corazón y llega a cualquier tejido. Y entonces a cualquier tejido, ¿qué va a llegar? Ese embrión exacto. ¿Cuánto mide? 30 micras. Y a partir de eso, en 3 meses, ¿qué se va a formar? ¿Qué se va a formar? A partir de un embrión exacante, ya en el cerebro de la persona. ¿Qué se va a formar? Pues a todos tienen que hablar. ¿Qué se va a formar? ¿Ah? Fuerte. ¿Sí? El escoris, no, pues se forma todo. El cisticerco, que tiene escoris, por supuesto, se forma. Y entonces ya tenemos lo que es acá se forma el escoris, el cisticerco, que ya es una enfermedad, por eso se llama cisticercosis. Y acá para que vean. Acá qué es lo que tenemos. Ya separado. ¿Cómo se llama este ciclo? ¿Ciclo de qué es esto? ¿De cisticercosis o de teniasis? Felizmente que estamos en el primer piso, porque si cae en el quinto piso, me suicido. No sirve para usted. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se llama este ciclo de teniasis? Eso es lo que pasa con el ser. Acá hay hospedero definitivo, y es la séptima vez que hablamos de eso. Pero es el de cisticercosis. ¿Cómo es el de cisticercosis? Que puede haber ya está completada, ¿no? Inquiere el cisticerco, se fija y se forma la vida, ¿no es cierto? Eso es para el ciclo de teniasis. Pero en el ciclo de cisticercosis, ¿qué? Heteroinfección. ¿Qué quiere decir? Les voy a dibujar para mí. Es un hombrecito, tiene sus patitas, sus bracitos, sus bracitos, sus ojitos y nariz. ¿Sí? Y acá hay otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Este tiene una tenia. ¿Qué tenia? Sola. Y elimina qué cosa? Los huevitos, ¿cierto? Esos son los huevitos. ¿Y quién se los come? Y este va a ser una cisticercosis en el cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué se llama? Heterosis. ¿Sí? Más claro no puede ser. ¿Sí o no? Ya, esa es heteroinfección. ¿Y cómo se infecta esto? ¿Qué cosa tiene que haber acá? Verduras mal lavadas, agua o las manos. ¿Sí? Pero también puede haber autoinfección externa. ¿Cómo es eso? Para que exista autoinfección, ¿cuál es la condición? Para que yo mismo tenga cisticercosis. ¿Cuál es la condición? Tengo que tener la tenia. Si no tengo la tenia, no puede haber autoinfección. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿sí? ¿Este puede hacer autoinfección? No. ¿Qué le falta? Pero este sí, porque acá se quedan huevos. Y hace el ciclo autoinfección externa. ¿Y puede haber autoinfección interna? Sí, también. Cuando se queda dentro del alimento. ¿Qué? Cuando se queda dentro del intestino. Marginal. En el intestino. Si es autoinfección interna, ya no puede haber marginal. Intestino. Tiene que quedarse en el intestino. La tenia está también, acá está la tenia. Elimina huevos, ¿cierto? ¿Y cómo eclosionan esos huevos? No pueden porque tienen que pasar por el ácido. Entonces, ¿cómo puede ser? Estos huevos regresen al estómago. ¿Y cómo regresan? ¿Se acuerdan de mi nombre? Vómito. Entonces, al haber vómitos, ¿qué va a suceder? Retorno. Y Al estómago. llegan los huevos al estómago, se activan, después regresan y ya son infeccios. Explosión, sale el gran secante. ¿Está claro? Con eso está claro, porque si no, no sé qué pasa. Están en otra nota, ¿no? Están viendo otra cosa. Solo tienen que escuchar, leer, nada.
y ya no imagen nada. Ahora, si quieren anotar imagen, no tienen imagen. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es en la cisticercosis? El hombre come huevos, ¿cierto? Y estos huevos salen del embrión y sacan 6 ganchitos. Este va a ir a los tejidos y empieza a desarrollarse. ¿Qué significa desarrollarse? Se vesiciliza. Empieza a formarse una cavidad superior. Al principio va a ser como burbujitas, después ya se forma el cisto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Pero a veces nada más. Otra vez ya, para que no se olvide nunca más. Es de la infección, ¿cómo es? ¿Dónde está? Un gracioso elimina huevos y otro descuidado se los come. Eso es el todo. ¿Qué le va a pasar si come? Le va a pasar. Le va a hacer un sistema. Y la autoinfección es el endógeno que va a retroceder de la infección y va a ¿qué pasa? Bueno, ¿ustedes creen que eso será cierto? ¿O se han inventado? Yo lo he visto. Una enfermera, una señora, de pronto empieza a convulsionar. Y eso le llevan al hospital, le controlan las convulsiones y le piden una tomografía. Y en la tomografía han visto varios cisticecos en el cerebro. ¿Cómo se infectó la enfermera? ¿Qué dice? ¿Cómo? Por comer huevos. Pero va al mercado, señor, deme un huevo de teniazol para comer. Si no, ¿cómo los come? Verduras. Claro, puede ser heteroinfección, que comió verduras, no. Bueno, puede ser, pero entonces yo para saber eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver si tiene o no tiene la tenia, ¿sí? Entonces me la mandan a la señora, le hago el examen de ese, y le encuentro huevos de tenia, solo, bueno, tenia SP. Entonces, ¿qué significa? Que tiene la tenia en el intestino. Entonces, ¿cómo se infectó? Autoinfección. Le pregunto, ¿usted tiene vómitos frecuentemente? No, me dijo, pero hace 1 año y medio tenía un embarazo, nació su hijito, y tenía hiperemesis gravídica. ¿Saben lo que es eso? Que en el primer trimestre del embarazo vomitan y vomitan los señores, ¿no es cierto? Y ella estaba en esa situación. Todo el primer trimestre del embarazo la pasó vomitando. Y entonces, ¿qué hizo? Regurgitaciones. Autoinfección interna. Real. Entonces no es un cuento. ¿Qué hay en ¿cuántos mililitros cerca? 1 centímetro, o sea, ocupa un espacio. Imagínense en la retina. ¿Qué daño va a causar? Va a empezar a crecer, daño mecánico. Ocupa un espacio y desplaza. ¿Sí? ¿Qué más? Si el organismo lo identifica, ¿qué hace? Daño inflamatorio. ¿Y qué más? Por ejemplo, un cisticerco que se forma en los plexos coroideos. ¿Dónde quedan los plexos coroideos? ¿Dónde quedan los plexos coroideos? En el cerebro. Cistercos. Son como vasitos, grumos de vaso. Y entonces se forma ese cisticerco. Comienza a crecer, se desprende. ¿Qué hace el cisticerco? Comienza a nadar y lo sepa. Hasta que en un momento uno mueve la cabeza, qué sé yo, ¡pran! Se mete en el cuarto ventrículo, se atraca. ¿Qué va a pasar? Obstruye. Porque se sigue produciendo, ya no se drena. Y entonces, ¿qué va a suceder? Hay hipertensión endocrina. Entonces da un daño obstructivo. Entonces, ¿de qué depende el daño? ¿Cuál es el mecanismo? Depende del número. Será igual uno que tiene un cisticerco que otro que tiene 100 cisticercos. De la localización.
Es igual tener 10 cisticércicos en el músculo o el tejido cerebral subcutáneo o uno en el ojo. ¿Cuál será más dañino? La boca que es eso. Tercero, estado vital de la cisticerco. ¿Cuál causará más daño? ¿El vivo o el muerto? ¿Qué dicen? ¿El cisticerco vivo o el cisticerco muerto? ¿Cuál causará más daño? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué piensas? Se pasa la hora. Y ustedes son médicos, no van a hacer emergencia, porque si no se mueren. ¿Quieren que les cuente una anécdota? Mi compañero era así. Cada cosa la tenía que pensar 10 veces, darle vuelta. Y tenía este tic, así como el que siempre. Y entonces estaba con la historia de una paciente que se llama en el tópico de ginecobstetricia. Así estaba echado, y él estaba haciendo. ¿De dónde vive? Lo seguía anotando. Viene el residente y le dice, bueno, una grosería. La paciente estaba chocándose porque estaba perdiendo sangre. Estaba con una hemorragia. Y él, pensando que tenía la paciente, preguntándole qué le duele. Si está sangrando y a chorros, tiene que actuar. El médico tiene que ser ya mosca, así como dicen, ¿no? No puede estar, me estoy durmiendo, ¿no? Si no se mueren los pacientes. Su acción es rápida, por eso tienen que tener agilidad mental. ¿Y cómo se tiene agilidad mental? ¿Cómo se adquiere la agilidad mental? Con ejercicio. ¿Cómo entrenan a los jugadores? ¿Han visto? Estos jugadores que ganan millones, ustedes dicen, qué suerte, ellos entrenan mañana, tarde y noche. Para tener ese físico y esa habilidad, tienen que estar entrenando así. Por eso les pagan por tanto dinero. Y entonces, ustedes tienen que ser así. Tienen que ser rápidos para contestar y responder ante las situaciones que se les presentan. Bueno, ¿qué les pregunté? Si eran vivos o muertos. Ya, pues, ¿quién causa más daño? Los vivos, ¿no? Porque se mueven. El cisticerco no se mueve. Está metido ahí se mueve. El muerto, ¿saben por qué? Porque el cisticerco vivo, vamos a ver, ahí no dejamos, en paréntesis. ¿Cuál causa más daño? ¿El tipo de cisticerco? ¿El racemoso o el vesicular? El racemoso mide 10 centímetros, pero vamos a ver lo del estado mental. Los cisticercos tienen mecanismos de evasión inmune, evasión inmunitaria. Entonces, esto sirve para todos los parásitos. Todos los parásitos tienen mecanismos de evasión inmunitaria, por eso es que el organismo no los mata. Cuando uno se infecta con un parásito, el organismo no, es como un virus. Si te da un virus del resfrío, ¿qué pasa con el virus? Se desarrolla, todo, causa daño y después el organismo le produce inmunidad, se acabó eso. No necesitas tratamiento, pero en parásitos no. El sistema inmune no logra matar a los parásitos en general. Y entonces estos se dieron cuenta al estudiar el T. cruzi. ¿Saben lo que es el T. cruzi? Que produce la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? Es un protozoo. Y entonces infectaban a ratoncitos para ver la parasitemia. ¿Cómo era la parasitemia? Entonces esto es concentración, ¿no?, de parásitos y esto es tiempo. Entonces al ratoncito lo infectaban y a los 2 días le cortaban la colita para que sangre. Sangraba y esa sangre la medían en el microscopio. ¿Y qué iban a ver? Empezaba a ver parásitos, pocos parásitos. Entonces comenzaba a hacer así la parasitemia y después caía. 3, 4 semanas caía la parasitemia. Entonces dijeron, es que aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué detalle de acá? Que aparece la inmunidad. Si aparece la inmunidad, entonces comienza a destruirlo el parásito y comienza a destruirlo. ¿Sí? Perfecto, ya está. Pero ¿qué sucede? Que de pronto alguien inteligente, despierto, ¿qué hace?
Dice, ¿por qué no lo sigo el rato? Y lo sigue, y le sigue sacando sangre para ver otra vez la parasitemia, sin haber hecho nada en el retoma. Y entonces, ¿qué pasa con la parasitemia? Nuevamente se llena y nuevamente crece. Y si lo sigue examinando, va a hacer estas curvas de parasitemia. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo nos explica eso? Es que la membrana del cisticerco, que para esto es grande, y acá tiene una serie de epítopes o determinantes antigénicos, y no expresa todos. Entonces expresa unos cuantos. Entonces el organismo hace los anticuerpos contra esos epítopes. Ya muy bien, lo controla. Cuando ve que está ya desapareciendo, ¿qué hace? Cambia sus determinantes antigénicos. ¿Y entonces qué va a suceder? Que otra vez el sistema ya no funciona. Otra vez tienen que empezar a trabajar y hasta que finalmente otra vez cambia de determinantes antigénicos. Eso es lo que sucede. Entonces hay mecanismos, pero no solamente eso. Veamos la localización. La localización es un mecanismo de evitar inmunidad, ¿no es cierto? De evitar la inmunidad. Si es que a uno lo está persiguiendo un ladrón, ¿dónde se mete? Se mete en una tienda, ¿no es cierto? Eso es localización. ¿Y en dónde se meterá el cisticerco para que el sistema no lo detecte? Al cerebro. ¿Ah? Al cerebro. A los santuarios inmunológicos. ¿Cuáles son los santuarios inmunológicos? El Cerebro, ojos, testículos. Pero no, nunca he visto un testículo, pero ojos y cerebro sí. Entonces ahí se mete porque ahí tiene poca respuesta inmune. La localización. Segundo, variaciones antigénicas, es lo que les he explicado. ¿Sí? ¿Qué más? Mimetismo. ¿Qué cosa es mimetismo? Han leído, no oído hablar de los camaleones. ¿Qué pasa con el camaleón? De acuerdo a la dieta, ¿no es cierto? Pero los soldados que van al Braille, ¿qué hacen? ¿Cómo se pone su casco? Se ponen ramas, etc., ¿no es cierto? Es que es para camuflarse, para que no lo distinguen. ¿Qué hace el cisticerco? El cisticerco es más inteligente que nosotros. ¿Qué hace? Se rodea de anticuerpos. Entonces un anticuerpo, esta es la fracción de FC, ¿no es cierto? Y este es FAB. ¿Dónde debe ir el antígeno? Perdón, el parásito, sí, pero el antígeno. Acá se pega, ¿no es cierto? Y acá viene el complemento, puede ser la fracción de FC del complemento. Entonces el complemento se fija acá y comienza toda la cadena de destrucción de este. ¿Sí? Pero ¿qué hace el cisticerco? Tiene un receptor para esta parte del anticuerpo. Entonces el anticuerpo viene y se clava así, al revés. Y viene otro anticuerpo y también se clava, ¿no? Y otro más. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se rodea de inmunoglobulinas humanas. Y si se rodea de inmunoglobulinas humanas toda su superficie, ¿qué hace el sistema inmune? ¿Lo detecta? No. Está camuflado. Eso se llama mimetismo. ¿Qué más hace el cisticerco? Inhibición de los eosinófilos. Tiene sustancias que inhiben a los eosinófilos que vienen a atacar a través de células. Y también inhibe el complemento. Hay un antígeno B. El antígeno B es importante porque va a inhibir el complemento. Entonces no hay la reacción antígeno-anticuerpo por el complemento. Entonces por todos lados está bloqueada. ¿Y cuándo se pierde esta respuesta? ¿Cuándo se pierde? Si tú estás siendo atacado y te defiendes, ¿cuándo ya te gana el otro? Ya no hay respuesta, ¿no es cierto? O te anestesias, ya el otro te gana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cisticerco, cuando está vivo, el organismo no lo reconoce, pero si muere, se acabó su sistema de evasión inmunitaria. Lo reconoce, empieza todo el proceso inflamatorio y trata de matarlo. ¿Sí? ¿Será cierto eso? ¿O es pura teoría? O
será pura teoría. Fíjense. ¿Dónde dejaron la tapita de esto? Y entonces, ¿cómo será esto? ¿Qué dice? Entonces, ¿será cierto o no será cierto? Yo estuve en el Instituto de Medicina Tropical de Lima en los años 80. Y en esa época aparece el tratamiento para la cisticercosis. Antes no había. ¿Cómo se trataba la cisticercosis? Sintomático, ¿no? Según lo que tengo. Y ya si era muy exagerado, le sacaba un pedazo del cerebro. Y de esa manera ya se controlaba las convulsiones y otras cosas más. Entonces aparece el praziquantel. Pero el praziquantel es producido por un laboratorio. Y este laboratorio, para vender su producto, ¿qué hace? Ofrece tratamientos gratuitos, con la única condición que presenten una radiografía, una tomografía, que diga pues, que realmente tiene cisticerco. Entonces, en Tropicales consiguieron varios pacientes, 6 creo que eran, 6 o 7, que tenían su tomografía, que tenían cisticercosis cerebral. Inmediatamente el laboratorio les mandó los medicamentos para las dosis completas y empezaron el tratamiento. Muy bien, todo. Y un día que vamos temprano a la visita, apenas entramos, todos comentaban, se ha muerto el paciente de cisticercosis, se ha muerto uno de los pacientes. Y bueno, se murió. Hicieron la necropsia que encontraron. En primer lugar, era una infección masiva, ya se sabía por la tomografía, pero había un edema cerebral agudo. Y cuando se inflama el cerebro rápidamente, trata de salir ¿por dónde? Por el agujero occipital. Y hay enclavamiento de amígdalas, ¿no es cierto? No es amígdalas, sino, ¿cómo se llama? Nada, tampoco. Uno se decían estudiar, han pasado, ¿cómo han ingresado a la universidad? Dios mío. Pues están corriendo, ¿han escuchado las noticias? Que venden. ¿Cuánto les ha costado? Bueno, será cierto o no será cierto, no sé. Pero, ¿qué se llama? El cisticerco muere y produce edema cerebral. Y hay enclavamiento de amígdalas que están, son amígdalas cerebelosas, ¿no es cierto? Y entonces, muere la persona. Entonces, ¿qué había pasado? Que el medicamento mató a los cisticercos. Y como eran muchos, el organismo produjo inflamación. Y entonces edema cerebral masivo, agudo, muerte. Entonces desde ahí se empezó a colocar, antes del tratamiento, corticoides. ¿Para qué? Para evitar la reacción inflamatoria. Miren, interesante. Porque aparecieron artículos en todo el mundo, en todo el mundo se han muerto al inicio varios pacientes con polio. Entonces, real esto, bien. Y esto es la cisticercosis cerebral. ¿Dónde estará el cisticerco? En el cerebro. ¿Pero en qué parte del cerebro? En el parénquima. Y si está en el parénquima, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué va a tener el paciente? ¿Cuál es esto? ¿No? Ven los cisticercos en el parénquima cerebral. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué va a tener el paciente? Síndrome convulsivo. ¿Han visto alguna vez algo convulsional? ¿Nunca han visto? Cada vez hay menos, pero antes había muchos, la verdad. Aquí en la universidad, antes de la pandemia, yo venía temprano, de repente me llamaba un paciente, los azulitos, doctor, un paciente se ha desmayado y está convulsionando. Había que ayudarle, tiene relajación de esfínter. El paciente estaba bien caminando, entonces pierde el conocimiento, se cae y empieza a convulsionar. Hay relajación de esfínter, a veces muerde la lengua, entonces hay que protegerle, se aspira, entonces hay que voltearle un poco, y ya está. Y cada semestre había uno por lo menos. Ahora ya no veo, después de la pandemia no hay ninguno. No sé qué ha pasado. Se ha muerto.
todos los que estaban infectados. Pero eso es lo común, ¿ya? Síndrome convulsivo. Es el síntoma más frecuente de una neurocisticercosis, el síndrome convulsivo. ¿Qué más? Si hay obstrucción, el cuarto ventrículo, quiero ver. Hipertensión. Síndrome de hipertensión endocrinal. ¿Qué presenta el paciente? Dolor de cabeza, ¿no es cierto? Intenso. ¿Cómo se llama eso? Cefalea intensa. Cefalea intensa. Que no cede a los antiinflamatorios, a los analgésicos. Te tomas 10 pastillas y el dolor de cabeza. ¿Qué más? Vómitos explosivos, que no son nauseosos. De pronto, vomita. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es irritación del bulbo, ¿no es cierto? Encefálico. ¿Por qué? Porque ahí está el centro del vómito, se estimula. ¿Y qué más? Comienza a tener trastornos visuales, no ve bien. ¿Por qué? Porque hay... ¿Qué? No han hecho semiología neurológica, ¿no? ¿Ya han hecho o no? Entonces acá se metió el cuarto ventrículo, lo estudió la hipertensión, y ¿qué es lo que vamos a ver? Edema de papila. ¿La papila es igual que la pupila? No. ¿Qué es? ¿Sí o no? Esta es la máquina, o fovea, donde caen los rayos de luz y captan la imagen. Pero esta es la papila, por donde sale el nervio óptico, por donde salen los vasos, ¿no? Que están iluminando todo. Entonces, ahí se produce un líder normal. Pero ¿qué pasa cuando hay edema de papila? Miren, se vuelve medio algodonoso, ¿se dan cuenta? Ya no está nítido. Y acá peor. ¿Ven? El edema de papila. ¿Qué es esto? Parece un algodón. Se ha diagmatizado todo. Acá están, ¿qué son estos? Vasos. Y también debe estar el nervio óptico. Puede ser trastorno. Entonces, ya acá es el colon, es un edema de papila avanzado. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hipertensión endocrinal, ¿cómo es el síndrome? Por eso ustedes tienen que aprender a ver complejo, porque esto no se debe hacer humano, hay que ser complejo. ¿Les han enseñado a ser complejo? Cómprense una vez, si no, pídale al niño Dios para Navidad, es básico, todos tienen que tener. Bien, entonces, estos son los beneficios. Y el cisticerco racemoso, ¿qué va a causar? Como está en la base de ese órgano, lo que va a hacer es presionar pares cardinales y da síndromes de pares cardinales. Ya los han o puede estar en la médula espinal. ¿Y qué trastornos habrá si está en la médula espinal? Paredes, Puede haber trastornos motores o sensitivos. Y a nivel ocular puede estar en la retina, se desprende y por eso se llega. Puede estar fuera, hay más problemas de todo esto. O puede estar en el modo en la cámara que da ceguera transitoria. ¿Qué pasó? Me apagaron la luz. Pero acá miren que dice que está vaginado, cómo se ha vaginado, porque está limpio. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Es cierto? ¿Qué es lo que se dice? Personas que empiezan a convulsionar entre 20 y 40 años, eso es en Perú, México también, toda Latinoamérica, debe ser una cisticercosis. Si es antes de 20 años, un niño está convulsionando, es difícil que tenga una cisticercosis. Puede tener, pero es difícil.
que se dice es una epilepsia idiopática, que hubo un trauma en el nacimiento, no se sabe. No idiopático, es decir, no se sabe la causa. Y si es más de 40 años, ¿qué será? Un tumor cerebral que puede estar mal. Entonces, esto en promedio. Entonces, ustedes, cuando sepan que un paciente empieza a convulsionar entre 20 y 40, inmediatamente hay que pensar en cistis cercosis. Entonces, convulsiones, síndrome de hipertensión intracraniana, cefalea, edema, convulsión, palpación de nódulos subcutâneos. Sumamente importante. Recuerdo el caso de un paciente, era un industrial de Arequipa, que tenía mucho dinero, que tenía una fiesta en su casa, una parrillada, todo el mundo empieza a convulsionar. Lo llevan al hospital, ¿y qué es lo que pasa? Que le hacen pasar las convulsiones, le ponen anticonvulsivantes y le dicen, ¿sabe qué, señor? Tiene que hacerse un descarte de cistis cercosis, de neurocitis. No tenía plata, se fue rápidamente a Lima. Eso fue el sábado, el lunes ya estaba en Lima. Y en Lima le hicieron 3 cosas, bueno, varias cosas, lo examinaron, todo, pero le pidieron un hemograma, normal un hemograma. Le pidieron una prueba serológica contra inmunoelectroforesis. En esa época era lo único, ahora se ha demostrado que no sirve para nada. Salió negativo. Y le hicieron una tomografía, las primeras tomografías que aparecieron no eran tan nítidas, y le dijeron probable cisticerco en lóbulo parietal. Entonces, este tipo ya se leyó todo lo de cisticercosis, sabía cuál era el tratamiento, se fue a Chile, se trajo un frasco de 80 tabletas de plástico entero, pero estaba para la espera de saber si era nuevo. Entonces no sé quién lo recomendó, me vino a buscar. Me dijo, tengo todo esto, ¿y qué hago? ¿Tengo o no tengo? Lo examiné minuciosamente y le encontré 2 nódulos, uno en el mentón y otro en la escápula. Le dije, tienes que ir al cirujano para que te haga una biopsia de eso. De acá, ¿qué salió? Un lipoma. Y el de atrás, un cisticerco. Entonces, si tenía un cisticerco en el tejido celular subcutáneo, el que tenía en el cerebro era cierto, tenía una cisticercosis. Se fue al seguro inmediatamente, le dieron el tratamiento con sus propias medicinas que se compró, le dieron anticonvulsivantes por un tiempo y me encontré después de 10 años. Estaba caminando en la calle y se acercó, me saludó, ya. ¿Cómo vas? Perfecto, ya no tengo nada, ya me han quitado los anticonvulsivantes, se acabó todo. Entonces es cierto que hay que hacer una buena anamnesis, un buen examen físico, examinar. Y finalmente, ¿qué cosa? Entonces voy a ver visualización de cisticerco en el fondo de lo que tiene que aprender. Imágenes, tomografía o resonancia magnética. Los dos técnicos. Este es más nítido, se ve más, incluso el escote. En este no tanto, pero si el cisticerco está pegado en una tabla ósea, este no lo va a distinguir muy bien. Entonces muchos toman las dos, entonces ya sale uno, ya es el mismo. Si no sale negativo, se pide una resonancia. Y el estudio inmunológico, el ELISA, ¿no es cierto? El ELISA. ¿Cuál es el problema del ELISA? La reacción cruzada con otras enfermedades. O sea, es muy sensible, pero poco específico. ¿Con qué es la reacción cruzada? Si tiene inmunonucleasis, si tiene teniasis, si tiene hidratidosis, etc. Entonces hay varias que pueden dar falsos positivos. Y entonces se hace uno más específico, el inmunológico. El inmunológico es un ELISA también, pero con un antígeno muy específico. Se hace electroforesis del antígeno que se utiliza para ELISA y se escoge un pedacito que es el más específico. Y de esta manera hacemos ya
Esto es interesante en la tecnología. Cuando el cisterco está vivo, está así. Pero este ya está muriendo, ¿saben por qué? Porque sus membranas se están alterando. Y acá, ¿qué pasó? Ya está nebuloso, ¿no es cierto? Eso se llama la forma coloidal. Es vesicular, pero es coloidal. Ya se está formando. ¿Y después qué pasa? Si le ponemos más, ya tenemos acá, ¿bien? Más cubierto, ya se ha destruido. Esa es la evolución. Esta es la forma coloidal típica. Y entonces, ya después de eso, ¿qué va a suceder? Calcificación, ¿no? Y esa es la evolución del sistema. Pero esto lo lleva años. Bien, es un sistema colonial, ¿verdad? Este es la función del cuarto del equipo, de la hipertensión. Entonces, pero a veces se puede diseminar. Acá tiene el cerebro, el corte, el otro corte, el más frontal y el músculo. Entonces acá ven una manchita, es un cisterco pedote en una regla. Se puede ver también, no sé. Bien, la epidemiología. En la epidemiología, ¿qué es interesante? En todo el mundo existe. Hay un artículo que dice cisticercosis, neurocisticercosis familiar, donde se produjo ese accidente en Nueva York, salió del living. Y entonces, ¿qué fue? Que toda la familia de judíos fritos con neurocisticercosis. ¿Cómo se infectaron los judíos? Los judíos que no tenían célula. Entonces no pudo haber autoinfección, era heteroinfección. Pero en Nueva York, en Estados Unidos, las verduras vienen de repente lavadas, activadas, etc. ¿Qué es lo que pasó? Le hicieron el examen a su cocinera. Y la cocinera era mexicana. Esta mexicana se llevó su tela desde México y lavaba, no se lavaba las manos, preparaba los alimentos y les dio productos de tela sola a todos los judíos. Entonces cualquiera se puede infectar. Entonces hemos dicho que los judíos no tienen tenia sola, que los judíos no tienen tenia sexual, pero todos pueden tener cisticercosis. ¿Por qué? Porque son el agua, los alimentos contaminados. Bien, es responsable del 10% de los casos neurológicos. Un amigo se llama García, neurólogo de Lima. Y él es un fanático de los neurocisticercosis. He hecho un trabajo con mexicanos y que han encontrado 10% de serología positiva por ELISA. Claro que el ELISA es un poco exagerado, ¿no? En personas que tienen trastornos neurológicos. Entonces, ¿cómo han hecho? Han ido a los servicios de neurología, les han pedido muestras de sangre, han hecho la serología y han encontrado 10% tienen anticuerpos contra cistis. Es importantísimo entonces. En autopsias, en de asintomáticos, se han muerto de cualquier cosa, le hacen la necropsia, nunca tienen síntomas y le encuentran 0.5% de cisticercosis. La epilepsia se duplica en países de una infección por T. cruzi, perdón, por espesor, tenia sola. Por ejemplo, si aumenta de 1, esta es la incidencia, 1 en cada 1000. Pero si aumenta a 20 en 1000 en teniasis, ¿qué va a hacer? Que la frecuencia de cisticercosis ¿no? Otro dato importante es este: 5% de cisticercosis en cerdos. O sea, en el Camal, 5% de los cerdos tienen cisticercosis. En esa localidad donde vienen esos cerdos, lo más probable es que hay 1% de teniasis y 0.1% de cisticercosis. En general no les he dicho la frecuencia de teniasis por TNASP. ¿Cuántas personas pueden tener? Si es 1, eso es lo común, ¿no? O sea, puede ser 1. Si es menos, ya es muy bajo. Y si llega a 2%, es una zona endémica de teniasis. Mucho cuidado.
Pero esa relación es importante. Está 5% de desertores en cerdo, 1% de túneles está 0.1 de cerdos. Profilaxis, ¿qué hacemos? Controlar el efecto, ¿cierto? Solo el hombre es responsable de la transmisión de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es el único que lo tiene. ¿Qué más? Lavarse la mano. Ya 18.000 veces. ¿Qué más? Evitar el consumo ambulatorio de alimentos. Entonces, ustedes van a la calle, que nos falta la universidad, alguien está vendiendo. Entonces tiene sus puntitos, sus cosas. ¿Y dónde lava los platos? En un baldecito que se lo pone ahí debajo de la mesa. Va al baño, por ahí, regresa, ¿y dónde se lava las manos? Porque es muy higiénico. ¿Cómo va a estar con las manos sucias? ¿Dónde se lava las manos? En el baldecito. Y ahí lava los platitos. Entonces, así como puede transmitir esta enfermedad, puede transmitir amibiasis, artritis, todo. Todas estas enfermedades que se transmiten por el agua contaminada, enfermedades oxidadas. ¿Qué más? Beber agua antes de beber. ¿Qué más? Cocer los alimentos. Cocer los alimentos antes de cocinarlos. Todo. También se ha encontrado que si congelan la carne de cerdo por más de 3 días a menos 20 grados, puede morir en seco. Pero eso es para evitar tener teniasis. Pero la cisticercosis requiere de otras medidas también. Pero si uno tiene la tenia, más fácil para hacer automático. ¿Qué más? Lavar el agua con agua corriente, verduras, frutas. Y el último, ¿qué tienen que hacer ustedes? Esto grábenlo en su cerebro. Cuando empiecen a trabajar y viene un paciente con teniasis, ¿qué tienen que hacer? Tratamiento. No les interesa que sea tenia solo o tenia saginal. Le dan tratamiento. Y no mañana, hoy, apenas se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ese es un terrorista que está llevando huevos de tenia a cualquier sitio. Él mismo se puede infectar o infectar a otras personas. Entonces no podemos darle ni un minuto. Ya inmediatamente su tratamiento. ¿Está claro? Eso es lo que hay que hacer. Ese es el compromiso que se lleva a ustedes con un nuevo tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Lavado las manos, lavado las manos y tratamiento de los casos. ¿Y el tratamiento qué es? ¿Cuál se recomienda? ¿Qué es? No, a veces se y un tratamiento médico. Antes se usaba el plástico mantecado, muchos problemas. Si se absorbe menos, cuidado con las cosas. Entonces la autocontaminación se absorbe mejor y además mata lentamente la grasa. Y eso no da reacción de medicamento. Pero siempre se usa antes de como droga de segunda elección, el plástico. Pero la primera es algo. ¿Está claro? Muy bien. Y además hay que darle tratamiento sintomático. Si tiene convulsiones, hay que darle anticonvulsionantes por un buen tiempo. ¿Está claro? Sí. El control, ¿cómo se hace? Ya hemos visto lo de teniasis. Tienen que disminuir la teniasis para controlar la situación. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Entonces, aquí quedamos.